Por unos días, todo estuvo en calma en el frente de Medio Oriente. Las conversaciones seguían y parecía que la paz estaba más cerca tras la destrucción causada por la Operación Furia Épica. Pero si hay algo que esta guerra nos ha enseñado, es que la situación puede cambiar en un instante. Se cancelaron las conversaciones. Estados Unidos impondrá un fuerte bloqueo naval en el estrecho de Hormuz para revertir la situación con Irán y quitarle al régimen su principal carta de presión. El 12 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió por completo la guerra con Irán. Un día parecía que íbamos hacia la paz. Ahora todo se ha venido abajo. Trump ha anunciado que Estados Unidos va a crear un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz, además de destruir lo poco que queda de Irán en el proceso. El objetivo de la IR de Estados Unidos será amplio. Aquellos que han pagado los peajes que Irán está cobrando por el tránsito, seguro a través del estrecho, van a ser interceptados y presumiblemente se les impedirá continuar su viaje hacia donde necesiten ir. Esos son los conceptos básicos. Si lo que escuchamos es cierto, ningún barco, ni siquiera los de las naciones del Golfo aliadas de Estados Unidos, podrá pasar. Esto es enorme. Estados Unidos revirtió la situación con Irán usando sus tácticas. Sin embargo, esta jugada puede tener grandes consecuencias globales. Pero antes de llegar a eso, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí? 5 días antes de la declaración incendiaria de Trump, EU e Irán dialogaban. Se anunció un alto al fuego provisional de 2 semanas e Irán dijo que reabriría el estrecho de Hormuz durante ese periodo. Pakistán actuó como mediador entre Estados Unidos e Irán y con intervenciones de último minuto pareció evitar que Estados Unidos atacara instalaciones eléctricas y puentes iraníes en la Operación Furia Épica. Incluso cuando el mundo buscaba alivio, surgían nuevos desafíos como el plan de 10 puntos que Estados Unidos e Israel entregarían a Irán. Cuando se anunció el alto al fuego, ya había 2 versiones diferentes y surgía la duda de si Irán aceptaría renunciar al programa de enriquecimiento de uranio, lo que Estados Unidos e Israel exigen para terminar la guerra. El programa nuclear de Irán fue el obstáculo que frustró las conversaciones de paz y el alto al fuego. Así que ahí lo tienen, declaró Trump en una publicación de Truth Social el 12 de abril. La reunión fue bien y se acordaron casi todos los puntos, pero el principal, el nuclear, quedó sin acuerdo. Con efecto inmediato, la Marina de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de bloquear todos los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Hormuz. El bloqueo al final no fue inmediato, y pronto vamos a explicar cómo será, pero el anuncio ya se había hecho. Irán se negaba a bailar al ritmo de Estados Unidos, así que Estados Unidos va a tomar la guitarra y se la va a estrellar en la cabeza a Irán. Trump amenazó con enviar al infierno a cualquier iraní que dispare a barcos estadounidenses que entren al estrecho de Hormuz. Y les hizo saber a los que quedan del régimen de Irán que la razón por la que tantos de los antiguos líderes del país ahora están muertos es porque Irán se negó a abandonar sus ambiciones nucleares. En otra publicación, Trump dijo que Irán no cumplió el alto el fuego y afirmó: Irán prometió abrir el estrecho de Hormuz y deliberadamente no lo hizo. Esto causó ansiedad, desarraigo y dolor a muchas personas y países en todo el mundo. Esto pudo ser así, pero otros asuntos en la negociación nos llevaron a este punto. Israel no ayudó en nada. Solo unas horas después de que Estados Unidos anunciara el alto al fuego con Irán, Israel atacó Líbano con una ofensiva aérea masiva que, según informa la BBC, mató a 303 personas e hirió a otras 1.150. Israel afirmó que Líbano no formaba parte del alto al fuego. Irán habría visto ese ataque y sabido que Israel intentaba atacar a Hezbollah, grupo proxy iraní en Líbano. Para Irán, eso bien pudo haber significado que el alto al fuego se rompió casi tan pronto como comenzó. Otros problemas, según informó la revista Time, pudieron haber sido que la oferta de Estados Unidos simplemente no era lo suficientemente buena para Irán. Estados Unidos propondría levantar sanciones a Irán y reincorporarlo a la comunidad internacional, posiblemente incluso mediante algún tipo de asociación con Estados Unidos. Irán consideraba el programa nuclear su mayor obstáculo, y quizá pensó que su posición en el estrecho de Hormuz le daba poder para exigir más. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dice que su país hizo su última oferta a Irán en Pakistán. Pero esa oferta, que implicaba terminar el enriquecimiento de uranio en Irán, impedía que Teherán salvara las apariencias. Al final, todo es cuestión de orgullo. Irán no quiere verse humillado por lo que considera una rendición total al dejar sus ambiciones nucleares, y Estados Unidos no se irá hasta que éstas sean eliminadas. Así que estamos donde estamos ahora. Sabiendo que el estrecho de Hormuz es la principal carta de presión de Irán, Estados Unidos ha hecho la jugada más loca al darle la vuelta a la situación con su propio bloqueo del estrecho. Trump cree que esto funcionará.
No se han ido de la mesa de negociaciones. Predigo que volverán y nos darán todo, dijo Trump a Fox News, agregando: les digo a los míos, quiero todo, no el 90% ni el 95%. Les dije, lo quiero todo. Está por comenzar un peligroso juego de ver quién cede primero en el mar. Estados Unidos enviará buques de guerra para bloquear, algo que Irán ya hizo con lanchas rápidas y drones. Ese es el gran cambio. Se está tomando el control, pero aquí esto se pone serio. Aún no sabemos cómo funcionará el bloqueo de Estados Unidos. Sabemos que la preparación ya inició. Estados Unidos ya envía buques al estrecho de Hormuz, aunque no participan en el bloqueo directo. Aún no. Buques de guerra de Estados Unidos cruzan el estrecho en una operación de desminado. 2 destructores estadounidenses, el USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy, navegan por el estrecho para buscar minas. Ambos son destructores de misiles clase Arleigh Burke con el sistema de radar Aegis, que puede detectar y contrarrestar drones o misiles iraníes dirigidos hacia ellos. El USS Santa Bárbara y el USS Canberra podrían desplegarse, ya que ambos llevan helicópteros MH-60 con el sistema de detección de minas láser ANAES-1, capaz de detectar minas cercanas a la superficie. El Comando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, también pudo haber traído otro tipo de embarcación a la operación de limpieza de minas. En un informe del 12 de abril, el Jerusalem Post señaló que los MH-60 de Estados Unidos también podrían tener sistemas aéreos de neutralización de minas ANASC-235. Armas interesantes. Lanzadas en tubos tipo torpedo, son vehículos desechables que Estados Unidos puede enviar directamente a cualquier mina que detecte. Son drones de superficie desechables usados para ataques kamikaze contra minas iraníes. El problema de Estados Unidos durante esta etapa del bloqueo es doble. Se cree que Irán tiene entre 2.000 y 6.000 minas navales según el Jerusalem Post, y muchas pueden ser desplegadas por las pequeñas embarcaciones que usa para controlar el estrecho de Hormuz. Es posible que esas embarcaciones hayan puesto cientos de minas, aunque no se sabe con certeza. Esto nos lleva al segundo problema. Estados Unidos dice que Irán olvidó dónde las colocó. Si Irán no lo sabe, Estados Unidos solo podría obtener esa información con una gran operación de búsqueda y destrucción. Ese tipo de operación parece ser la que se está llevando a cabo en el estrecho en este momento, y la prioridad de Estados Unidos parece ser crear rutas despejadas que pueda usar para llegar a los principales puertos de Irán. Eso es lo que sabemos. Trump anunció que el bloqueo de Hormuz empezará cuando se publique este video. Eso genera dudas sobre cómo Estados Unidos hará cumplir su bloqueo. La forma en que Estados Unidos intente lograrlo lo cambiará todo. Antes de continuar, recuerda que ves The Military Show. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. El bloqueo se aproxima. El 13 de abril, Trump anunció en Truth Social que Estados Unidos bloqueará los barcos que entren o salgan de puertos iraníes ese día a las 10 a.m. hora del este. En otras palabras, el bloqueo está ocurriendo ahora. El reto de Estados Unidos está en aplicar su bloqueo, donde podría enfrentar su mayor obstáculo, sin importar si encontró o despejó las minas iraníes. Primero, está lo que al parecer busca hacer Estados Unidos. Sabemos algunos de los planes de Estados Unidos. Todos los barcos que se descubra que han pagado lo que Trump ha llamado el peaje ilegal que Irán está exigiendo a los barcos para pasar por el estrecho de Hormuz serán interceptados. Presumiblemente, estas interceptaciones serán llevadas a cabo por buques de guerra estacionados cerca de la salida del estrecho. Estados Unidos probablemente desplegará helicópteros Apache y aviones A-10 Warthog para vigilar el estrecho y detectar barcos comerciales que intenten cruzar. El sistema de identificación automática, AIAS, que transmite la posición de un barco por radio, también será útil para Estados Unidos aquí, si los buques que pagan peaje a Irán mantienen su AIS encendido. Eso cubre la salida al estrecho de Hormuz. Pero, ¿y el propio estrecho? La BBC señala que el manual del comandante de la Marina de Estados Unidos sobre el derecho de las operaciones navales de 2022 define las acciones de Estados Unidos en su bloqueo. Ese manual define un bloqueo naval como una operación beligerante para impedir que embarcaciones y o aeronaves de todos los estados, enemigos y neutrales, entren o salgan de puertos, aeródromos o zonas costeras específicas que pertenezcan, estén ocupadas o bajo el control de un estado enemigo. Estados Unidos apuntará a tantos puertos iraníes como sea posible en el estrecho de Hormuz y a zonas costeras usadas para lanzar embarcaciones pequeñas. Bandar Abbas, situada al norte de la curva del estrecho de Hormuz, es un objetivo probable. Estados Unidos podría buscar presencia naval cerca de las islas Hormuz y Larak, que según Al Jazeera actúan como guardianes del estrecho de Hormuz. Estados Unidos podría necesitar sacar esas islas de la ecuación y probablemente las atacaría desde el aire en lugar de realizar operaciones terrestres para hacerlo.
Arsaluya, centro energético clave de Irán, y entrada a la parte iraní del campo de gas South Pass, también sería un posible objetivo. También pasa con la isla Kar, por donde sale el 90% del petróleo exportado de Irán. Ambos lugares están dentro del estrecho de Hormuz, por lo que solo pueden bloquearse si Estados Unidos controla antes los puertos e islas cercanos a la entrada. Eso cubre a los buques que intentan transitar el estrecho desde los puertos iraníes. Luego están los buques que vienen de otras naciones del Golfo y que dependen del estrecho de Hormuz, que también hay que considerar. Según el New York Times, CENTCOM ya declaró que no obstaculizará la libertad de navegación de barcos que crucen el estrecho de Hormuz desde puertos no iraníes. Un gran suspiro de alivio habría resonado en el resto de la región del Golfo con esa noticia. James Krasker, profesor de Derecho Marítimo Internacional en el Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos, dijo al New York Times que los barcos de esas naciones aún no están completamente a salvo. Krasker dice que las partes que están en guerra, que incluyen tanto a Estados Unidos como a Irán, tienen el derecho de detener e inspeccionar cualquier embarcación privada que pase por aguas neutrales. El estrecho de Hormuz cumple con ese criterio. Aunque Estados Unidos permitirá barcos de puertos no iraníes, Irán podría responder con un contrabloqueo para detenerlos. Lo más importante aquí es que todo esto es legal, de cierta manera. Eso aplica tanto para el bloqueo de Irán como para el que busca Estados Unidos. Ambos son considerados beligerantes según el derecho marítimo internacional, lo que les permite actuar en el estrecho de Hormuz. Las embarcaciones no operadas por Irán o Estados Unidos son neutrales y pueden ser detenidas e inspeccionadas al navegar por aguas en disputa. Estados Unidos quizá no tenga problemas legales, pero el verdadero reto es el gran problema del que nadie habla: Irán. Todo lo que hemos mencionado hasta ahora asume que Estados Unidos puede llevar a cabo su bloqueo sin contratiempos. Los buques de guerra entrarán probablemente con apoyo aéreo e impedirán que Irán envíe petroleros y barcos comerciales desde sus puertos. Simple sí, pero no fácil. Lo único que este escenario pasa por alto es el hecho de que cualquier buque de guerra de Estados Unidos, estacionado en el estrecho de Hormuz, se convierte en un objetivo para Irán. Y además, serían objetivos de movimiento lento, ya que estarán cerca de los puertos de Irán. Irán ya ha señalado el principal desafío de ese enfoque. Cuando los barcos de la Marina de Estados Unidos cruzaron el estrecho de Hormuz el 11 de abril, un día antes del anuncio de Trump sobre el bloqueo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC, lanzó amenazas de inmediato. Se prometió una respuesta fuerte a cualquier barco estadounidense que intentara bloquear el estrecho, y el IRGC afirmó en medios iraníes que obligó a destructores estadounidenses que habían entrado al estrecho de Hormuz a retirarse tras lanzar un dron hacia ellos. La veracidad de estas afirmaciones está por verse, pero sabemos que Irán planea hacer del estrecho de Hormuz lo que Fortune llama una zona letal. Las minas que ha colocado ayudan a crear esa zona letal. Los drones y las lanchas rápidas serán un problema tanto para los buques de guerra estadounidenses como para los barcos comerciales que Estados Unidos permita pasar por el estrecho. Bloquear puertos de Irán detiene petroleros, pero no impide que lanchas rápidas salgan de pequeños puertos ni que drones se lancen desde lugares ocultos. Ese es el gran problema que debe resolver Estados Unidos. Sus buques de guerra tienen defensas suficientes para estas amenazas, pero la promesa de CENTCOM de permitir que embarcaciones no iraníes crucen el estrecho sonará hueca mientras Irán siga usando las mismas tácticas para bloquearlo. Una solución a este problema es proporcionar escolta de buques de guerra para los petroleros comerciales que intenten hacer el viaje. Eso generaría otro problema al debilitar el bloqueo de los puertos iraníes. Sin considerar que antes de la Operación Furia Épica, en promedio, 138 barcos cruzaban diariamente el estrecho de Hormuz. Aunque Estados Unidos dé escoltas, son demasiados barcos para cubrir diario. Algo podría pasar desapercibido. Un solo ataque exitoso de Irán contra un buque comercial podría ser suficiente para que esos buques comerciales ya no quieran navegar de nuevo. El bloqueo de Estados Unidos parece más una apuesta considerando estos factores. Para Estados Unidos, la recompensa podría compensar el riesgo. Su prioridad es detener barcos de Irán, incluso más que asegurar el tránsito de barcos no iraníes. Si Estados Unidos logra esto por suficiente tiempo, cree que podrá eliminar la influencia de Irán y forzarlo a ceder el control del estrecho de Hormuz. ¿Cómo? Si los petroleros y buques comerciales iraníes no navegan, la economía sufre. Irán ha sacado gran provecho del alza en los precios del petróleo provocada por su propio bloqueo del estrecho. Según Bloomberg, el régimen ha exportado un promedio de 1.6 millones de barriles de petróleo por día entre el 1 y el 23 de marzo, ganando alrededor de $139 millones diarios en el proceso. Con Irán en una crisis económica grave, tanto antes de la Operación Furia Épica como por los daños causados desde que Estados Unidos empezó a atacar,
Ese dinero es una pérdida que el régimen no puede permitirse. Son más de 4.000 millones de dólares al mes que desaparecerían si Estados Unidos logra su bloqueo. Aquí es donde entra en juego la presión estadounidense, pues un bloqueo naval evita enviar fuerzas terrestres a Irán para presionar económicamente al régimen. Los petroleros que pagaban peajes a Irán, supuestamente más de 2 millones de dólares por barco, ya no tendrán motivo para hacerlo. Si Estados Unidos los está deteniendo tan pronto como salen del estrecho, no tiene sentido pagar para hacer el viaje en primer lugar. Estados Unidos busca paralizar la economía iraní para obligar a su régimen a negociar. Estados Unidos seguirá presionando hasta lograr su objetivo en el acuerdo nuclear. Si Estados Unidos lo logra, las tornas cambiarán. Al final pueden surgir problemas. Un bloqueo del estrecho de Hormuz por Estados Unidos sigue siendo un bloqueo y ya vemos el impacto. El precio del petróleo superó los $103 por barril inmediatamente después del anuncio de Trump. CNBC agrega que China e India, ambos grandes compradores de petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, van a tambalearse por la sacudida del bloqueo estadounidense. Estados Unidos busca usar esto como táctica de negociación, pero podría generar desafíos legales y más enfrentamientos, sobre todo con un régimen ideológico como Irán, donde la presión económica podría no ser suficiente para que ceda. La participación internacional sigue siendo una incógnita. Trump dijo que EU tendrá socios internacionales para el bloqueo, pero no mencionó quiénes. El Reino Unido ya anunció que no participará, así que ese país está descartado. Hay incertidumbre sobre lo que hemos escuchado, pero pronto sabremos qué planea Estados Unidos con su bloqueo. Incluso podría surgir un aliado inesperado, Ucrania. Ucrania no enviará barcos para ayudar a Estados Unidos porque casi no tiene marina y sus pocos barcos están ocupados en la guerra con Rusia. Ucrania tiene experiencia en drones, lo que podría beneficiar a Estados Unidos ante la respuesta de Irán al bloqueo. Ucrania ya ofrece esa experiencia a las naciones del Golfo. Puedes saber más en nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete a The Military Show para más análisis sobre el estrecho de Hormuz. Gracias por vernos.